Segunda jornada STIC, capítulo Colombia, aliados por una Iberoamérica cibersegura. Tras un ataque informático, las consecuencias no son meramente tecnológicas, tampoco solo económicas, normativas, sino también de comunicación, de imagen. En definitiva, se convierte en una verdadera crisis con muchos elementos que hay que saber controlar. Pero ¿cómo evitar que la gestión de una crisis de ciberseguridad se convierta en sí misma en otra crisis? Esto es lo que nos han contado Juanita Duque y Olga Botero en la segunda jornada STIC capítulo Colombia. Juanita Duque es socia y vicepresidenta del portafolio de ciberseguridad y ciberriesgo de CIS Customer and Strategy, una consultora boutique de estrategia en tecnología y ciberseguridad. Y Olga Botero es socia fundadora y CEO de CIS y también es Senior Advisor de Boston Consulting Group en sus prácticas globales de servicios financieros, tecnología y ciberseguridad. Dos verdaderas expertas que han trasladado en su ponencia cómo gestionar una crisis de ciberseguridad desde su planificación hasta su clausura. Y con ellas tenemos el placer de hablar. Bienvenidas a las dos, Juanita, Olga. Mónica, mil gracias. Buenas tardes. Pues un placer de verdad hablar con vosotras. Y si os parece, comenzamos por el principio. Juanita, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta, que las organizaciones deben tener en cuenta para gestionar este tipo de crisis? ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Qué es lo más importante? Es realmente darnos cuenta qué es un ciberriesgo y qué es una cibercrisis. Poder identificar qué es generar un plan y también ese proceso para este plan. Generar un plan y el proceso, ¿no? Y a ser posible, la planificación, pues no tiene que hacerse ni debe hacerse una vez ocurrido el incidente, sino muchísimo antes. La gestión de una crisis, Olga, no puede ser improvisada. ¿Diríais que ese es uno de los principales desafíos, por así decirlo, en la gestión de crisis, esa planificación? Mónica, yo creo que el problema más grave que tenemos es que en el pasado siempre pensábamos en los planes de continuidad. Y en esos planes de continuidad algunas veces tenemos pocos escenarios que tienen que ver con ciberseguridad, pero son planes de cómo contenemos un incidente, se vuelven mucho más técnicos, de cómo podemos recuperarnos rápidamente. No pensamos así, ¿qué pasa si eso se convierte en una crisis mediática con clientes, una crisis mediática con proveedores? Y por eso muchas veces no sabemos manejarlo cuando se vuelve en una crisis. Y tal como decía Juanita, es cómo logramos de verdad que un incidente de ciberseguridad rápidamente podamos saber qué profundidad puede llevar, qué tanto puede afectarnos y tener planes para manejar crisis si llegan a pasar. Saber la profundidad, eso es muy importante también. Juanita, ¿cuáles son los aspectos en los que más fallan las empresas a la hora de gestionar las crisis? ¿Cuáles dirías que son? Para gestionar una crisis hemos visto dos grandes problemas. Lo que es comunicación interna, es decir, darse cuenta con cuáles son los equipos que deben estar involucrados y los grandes actores dentro de la empresa, cómo se deben comunicar. Tiene que ver con la junta directiva, hasta las personas más técnicas, pero también comunicación externa. Este es el segundo y el más grave que hemos visto, porque, por ejemplo, mencionábamos ejemplos que encontramos de cibercrisis que se han vuelto la gestión de crisis, una crisis como tal. Una crisis en sí es que lo que pasa es que como no hay comunicación buena interna, la comunicación externa causa un impacto grande en la organización. Lo que es impacto reputacional, como vimos en el ejemplo de lo que es Equifax, puede causar un impacto financiero. Impacto financiero, sin duda. Olga, en este sentido, ¿cómo y cuándo además hay que identificar una situación de crisis? Porque no es un aspecto trivial este. No es un aspecto trivial. A ver, yo creo que todos cuando tenemos un ataque de ciberseguridad, lo primero que tenemos que identificar rápidamente y tener variables rápidas es para decir, una vez más, qué tan grande es. ¿Es esto un ransomware que nos está implicando a todos? ¿Es esto algo que vamos a tener que comunicar con clientes? Y en ese momento se debe gatillar rápidamente el llamado a un comité que sabe manejar crisis y donde verdaderamente tenemos no solamente los aspectos de la comunicación interna que hablaba Juanis, sino también pensar claramente qué tenemos que hacer para comunicar externamente y tener esos voceros que son los adecuados. Hoy, por ejemplo, preocupante, está en todos los medios el ataque que pasó en España con Atento, desafortunadamente hace unos días.
Entonces, allí es donde se pone uno a decir, oiga, salió en todos los medios, está en Bloomberg, está en noticias que van a directorios y a consejos directivos en todas partes del mundo, a todos los medios que hacen a los inversionistas. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja esa comunicación para yo controlarla, para yo como empresa dar los mensajes que yo necesito dar, mientras dejamos que los equipos técnicos estén haciendo lo que tienen que hacer? Que ellos van a tener que contener, ellos van a tener que responder, ellos van a tener que rápidamente recuperar las organizaciones, pero dejar esos equipos y estar enterados con un plan concreto de cuáles son esos mensajes que se deben llevar se vuelve súper importante. Entonces, inmediatamente sabemos que es una cibercrisis, llamar a ese equipo especializado en manejar crisis, que no necesariamente es el equipo técnico. El equipo técnico tiene que estar en el proceso de recuperarse. Un equipo pues de asesores, ¿no? O de personas que sepan manejar las crisis, que lo hayan hecho antes, que es fundamental, ¿no? Además, cada crisis será distinta, incluso dentro del ámbito de la ciberseguridad habrá muchísimos tipos de crisis, pues tantos como distintos tipos de incidentes, cada incidente su propia crisis. Has hablado de portavoces, Olga. En este caso, de quiénes deben participar de esa crisis, no solamente los portavoces, y cómo deben hacerlo. Juanita, ¿quiénes son esas personas que deben formar parte del comité de crisis y cuáles son, digamos, esas fases para llevarlo a cabo a buen término? Claro, me encanta tu pregunta porque lo que dices tú, dependiendo de la crisis, deben haber diferentes expertos involucrados. Nosotros recomendamos que para este tipo de voceros, se puede decir, o equipos que participan, debes tener equipos internos y expertos externos. Cuando tú hablas del equipo interno, debes tener involucrado lo que es la gerencia y la junta, porque esto todo recae entre la junta, igualmente. Pero también tienes que tener el equipo, el técnico que está involucrado constantemente, un vocero del técnico para informar cómo son los avances y alguien mediáticamente interno. Pero también equipos externos, debes tener un contacto especializado, lo que puedes decir en la industria mediática, pero también debes mantener informado principalmente a lo que son tus clientes y tus stakeholders, como decimos. Entonces, tener muy claramente identificado internamente y quién externamente tenemos que involucrar antes de que el mundo entero conozca. Yo, si puedo agregar algo, creo que Mónica también, el aspecto legal es muy importante, tener el grupo legal interno y a veces tienes que tener la ayuda externa legal. Tienes que tener compañías que son especializadas en manejo de medios, en manejo de redes sociales, que de alguna forma en este tipo de ataques pueden causar la crisis mayor y volver la crisis una crisis. Y creo que nosotras muchas veces vemos que la persona adecuada no necesariamente es el gerente general, aunque hay que tenerlo dentro del loop de la comunicación. Tampoco es una persona del consejo directivo que vaya a estar en ese momento hablando, sino que tienes que buscar una persona, y enfatizábamos mucho en la charla dentro del Congreso, que debe ser una persona que tenga empatía, que tenga credibilidad, que sepa hablar en público, que sepa comunicar y tener las respuestas para las preguntas que pueden salir, y de alguna forma saber que esos voceros tienen que ser figuras con mucha credibilidad y con mucha tranquilidad y sosiego cuando se están dirigiendo los medios. Pero redes sociales, no olvidemos las redes sociales. Hoy las redes sociales pueden de verdad causar una crisis dentro de una crisis. Sin duda alguna, ¿no? Ahí, en este caso, habéis hablado de stakeholders, los empleados incluso, ¿no? Forman parte de eso. Hay que involucrar a todos los empleados de la organización dentro de la crisis y cómo hacerlo para que efectivamente en redes sociales o incluso, en la calle, ¿no? Que no den mensajes que no deberían dar en una crisis de la empresa. Exactamente. Tiene que haber control, Mónica. Las personas no pueden estar todas hablando. Entonces, por eso es que hay que tener los voceros identificados, entrenados, preparados para hablar, y pedirle a todos los colaboradores de las organizaciones que ellos se queden callados y más bien diga, estamos esperando o mirando los mensajes, digamos, que se están dando desde la organización. Juanita. No, y aquí mencionaba lo que decías, lo que son los empleados internos, y esto es algo que nos ha pasado a nosotros en consultoría, que cuando pasa cierto tipo de incidentes, pueden ser cibercrisis o crisis como tal, no digitales,
si no se tiene una comunicación interna estricta, puede ser de contar el proceso de cómo están, porque a veces no se sabe cómo ha sido el incidente, puede causar una causa mediática muy grande, una crisis mediática, porque lo que pasa es que empiezan a mencionar lo que es la crisis por familiares, esto empieza a crear un volumen grande de redes sociales, y esto lo hemos visto, lo hemos vivido en lo que es Latinoamérica y afuera. Además en todas partes, ¿no? En Latinoamérica, en España, todas las crisis al final tienen esas consecuencias que nos estáis contando y que hay que prever. Lo que estáis diciendo, esa planificación es fundamental. ¿Hay algún ejemplo real, Olga, de buena gestión, un aprendizaje de un caso real que nos podáis contar, que digáis, así es como se tienen que hacer las cosas? Sí, creo que hay un caso bonito de uno de los bancos ecuatorianos que hace muy poco tuvo un caso grande de crisis en ciberseguridad por un incidente importante y ellos buscaron ayuda, tuvieron asesores externos, dieron comunicación muy organizada con playbooks que ya habían hecho en el pasado para hablar en redes sociales y creo que lo manejaron bastante bien. Creo yo que hay ejemplos también que no lo han manejado bien y por eso es importante aprender de ellos. Hablábamos y son crisis que no son digitales, como decía Juanita, pero que nos dejan muchísimas lecciones. La crisis que hubo con British Petroleum hace varios años en el Golfo de México, cuando el derrame de petróleo, creo que es una crisis que nos puede enseñar un montón porque tuvieron el grupo que no era indicado para hablar, para comunicarse, que nos da muchas lecciones y que una vez más, de alguna forma, una crisis tenemos que ser muy capaces de adaptarnos porque puede ser cambiante. Y por eso no son planes rígidos como unos planes de riesgo operativo en que tú sabes que tienes que recuperarte siguiendo una serie de tareas específicas que tienes que hacer. En una crisis de ciberseguridad puede haber mutaciones, puede haber cambios y por lo tanto tienen que ser planes que se adapten rápidamente a las nuevas situaciones que ocurren y en ese momento tener un líder que no es el centralizador de todo, no es el que controla todo, sino que es un líder que es capaz de coordinar un trabajo dentro de equipos distintos, llámese legal, llámese los que trabajan con los seguros que podamos tener y las pólizas de seguro, con la gente de comunicaciones, con la parte técnica, pero que sea coordinador más que controlador y centralizador. Mencionabas que puede haber cambios en una crisis de ciberseguridad y además yo creo que tiene que haber, ahora me diréis, Juanita, si hay diferencias entre las crisis de ciberseguridad y otro tipo de crisis. Por ejemplo, pues se me ocurre que el público, ¿no?, general no entiende todavía mucho de estos aspectos y quizás es necesario adaptar, ¿no?, incluso ese lenguaje a la hora de comunicarlo. Completamente, completamente. Porque lo que dices, nosotros tenemos lo que es una crisis en una empresa, sabemos identificarlo, pero en lo que es cibercrisis, ya en este momento tenemos que entender qué nos impacta y cómo pararla rápidamente. Esas son las dos cosas importantes que uno, siendo no parte de lo que es el mundo digital, tiene que entender. Para tú darte cuenta de que es una cibercrisis, nos pasa a veces que los temas o los términos que estamos utilizando no están siendo entendidos por la empresa en general. Porque como hemos visto nosotros aquí, parte técnica, es muy fácil explicar lo que es técnica de un ransomware, que un ataque en el perímetro. Lo que tenemos que hacer es que el equipo técnico logre comunicar qué es un ataque o qué es no solo, perdóname, no un ataque, qué es una crisis y por qué, pero también que logramos compartir internamente en lo que son equipos no técnicos y externamente de palabras que se puedan entender todos. Porque la manera que lo comunicamos también se puede volver una crisis como tal. Efectivamente, evitar que esa gestión de la propia crisis, como bien estáis contando, se convierta en sí mismo una crisis. Y en este sentido, Olga, ¿qué preguntas, por así decirlo, se tienen que hacer dentro de la propia empresa, de la propia organización, para evitar esto, que la gestión de la crisis se convierta en una crisis aún mayor? Hagamos, si os parece, un listado de esas preguntas clave, Olga, que se tienen que hacer. Bueno, creo que la primera es cuál es el impacto. Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Es muy distinto si lo que ha pasado dentro de un ataque de ciberseguridad es que se han robado información de clientes, por ejemplo, y la han publicado en la red oscura, o si tenemos un ataque de ransomware que nos han parado la operación porque tomaron control de unos servidores que eran absolutamente críticos en la organización.
Esas dos son completamente distintas, por un lado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el impacto? Lo segundo que nos debemos preguntar es, ¿a quiénes estamos impactando? No solamente cuál es el impacto, sino segundo, ¿a quiénes impactamos? Porque si es un tema, una vez más, de un ransomware, estamos impactando toda la operación, clientes, proveedores, terceros, pero si es un tema que es reputacional, como que se robaron información de clientes, es un tema más de privacidad de datos y probablemente allí el impacto está mucho más enfocado en lo que tiene que ver con clientes. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Tercera pregunta, ¿cómo vamos a comunicarlo? ¿Cómo vamos a comunicarlo? Y muchas veces tenemos que comunicar más, lo que decía Juanita al principio, el proceso que está ocurriendo más que el hecho. Y si no tenemos datos claros, si no tenemos razones claras de qué pasó, cómo pasó, es mejor estar comunicando en qué estamos más de, digamos, los datos específicos. Entonces, ¿cómo comunicamos? Tercera pregunta, ¿estamos preparados para contenerla y resolverla? Porque de alguna forma dentro del proceso vamos a tener que comunicar eso, interno y externamente. Y no solamente eso, sino si tenemos los planes para poder contenerlo y recuperarnos rápidamente para saber la profundidad y el impacto en el tiempo que puede tener. Y creo que la última pregunta es a quiénes estamos afectando, porque de alguna manera esa afectación puede ser una afectación económica, puede ser una afectación regulatoria, legal, puede ser una afectación operativa que puede tener mucho impacto o puede ser una afectación reputacional. Entonces, el cómo estamos afectando creo que se vuelve también muy importante. Y creo aquí que también quiero decir que otras tres preguntas que me parecen muy importantes entender. Uno, si yo tengo ese líder apropiado, el líder que es empático, que sabe manejar el equipo y que sabe comunicar también. Tener lo que llamamos el Dream Team, y es el equipo que te mencionábamos, que sabe entender lo que es una cibercrisis, pero igualmente gestionarla rápidamente y ser adaptable a todos los tipos de cambios y procesos. Y ahí mismo, de tercera pregunta es, nosotros sabemos, y lo que mismo decías tú, el plan va a tener que cambiar. Entonces, entender cuál es mi plan A, cuál es mi plan B, cuál es mi plan C, y si con el plan C no funciona, poder cambiarlo rápidamente a los siguientes planes nuevos. Pues muchísimas gracias a las dos por este análisis. Como habéis comentado, la crisis tiene que empezar desde dentro para comunicar bien hacia afuera, ayudarse de especialistas como vosotras, crear equipo, entrenar, planificar y todo pues para evitar que se convierta en otra crisis. Estar preparado también, como nos decíais, y adaptarse en ciberseguridad, un ámbito muy concreto, también apasionante, sin duda, vuestro trabajo. Así que muchas gracias de nuevo, Juanita. Gracias, Olga. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Mónica. Que tengas una feliz tarde. Un abrazo a las dos y hasta pronto.